Y así, entonces, abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis 16. Es increíble que hemos llegado hasta este capítulo, que hemos disfrutado de su enseñanza y hemos afirmado nuestra fe, hemos confrontado nuestro pecado, hemos sido asegurados de su misericordia, hemos confirmado la verdad de sus juicios, hemos sido expuestos a Cristo glorificado, glorioso, exaltado hasta lo máximo, hasta lo sumo. Y entonces, como en el resto de los ciclos, este ciclo también incluye los mismos ingredientes de los sellos, de las trompetas, de las señales, de las copas, el mismo ingrediente, la misma secuencia. Es decir, la semana pasada en el preludio o el prólogo, nosotros vimos la seguridad. Comienza antes de entrar al juicio completo, comienza asegurándole a su pueblo, mira, esto va a pasar, pero tú vas a estar seguro. Y ese es el mismo patrón que se ha visto en la historia de la iglesia. Es decir, cuando el Señor decide matar a toda la población del mundo, a todos los seres vivientes sobre la tierra, le promete a Noé la seguridad. Mientras que el juicio del diluvio era sobre todo el mundo, el arca de Noé iba sobre las aguas. Como aumentaba el juicio, aumentaba la gracia. Ahora en estos capítulos de Apocalipsis 15 y 16, nosotros vemos al apóstol Pablo yendo en su memoria al rescate de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo fue el rescate de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto? Con juicios. Es decir, el mismo Señor que rescató a Israel es el mismo Señor que destruyó Egipto. Y aquí lo pone como un ejemplo del final de los días. Es decir, el juicio del mundo entero, cuando todo el mundo entero sufre el juicio de Dios, le promete al Señor, el Señor le promete a su pueblo seguridad. Porque ¿sabes qué? Si el Señor no nos prometiera eso, ¿qué pudiera darnos la seguridad de que no me va a juzgar a mí, igual que va a juzgar al peor de los pecadores? Siendo que sé yo cómo es mi corazón. Mi único descanso entonces es su promesa de no traer a cuenta mi propia iniquidad. Y entonces leemos así Apocalipsis 16, es decir, con la mente en Apocalipsis 15. Es el contexto. ¿Cuál es el contexto del Apocalipsis 16? Apocalipsis 15. ¿Qué hay en Apocalipsis 15? Un mar de cristal, un pueblo adorando a su Redentor delante del trono, seguro, confiado, exaltando sus atributos. Dice así entonces el capítulo 16, que son las 7 copas con 7 plagas, con 7 ángeles, un juicio total. Dice la palabra del Señor, sí. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y luego vean el carácter del Señor. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre. Y luego dice,
pues lo merece. ¿Cómo son los juicios de Dios? Justos. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El juicio de Dios expone el carácter de Dios. Veamos ahora el juicio de Dios exponiendo y descubriendo el carácter de los hombres, del 8 al 11. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Veamos ahora el juicio de Dios, descubriendo el carácter de Satanás, de la religión falsa y de sus siervos, del resto del mundo que no sigue a Cristo. El juicio de Dios expone el carácter de estos hombres, ahora de Satanás, es decir, de su guía. Escucha pues del 12 al 21. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Un paréntesis allí, en medio del juicio, de terribles amenazas, hay un paréntesis, un llamado más de misericordia, de ternura. Ven, ven a Cristo, no tienes que sufrir el juicio de Dios. He aquí, yo vengo como ladrón. Qué feliz el hombre que vela, que está atento y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, aquel que es expuesto completamente. Las intenciones del corazón, los pensamientos más íntimos serán traídos a la luz en el juicio final. Es un paréntesis allí. Sigue con el plan de el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, es decir, Satanás, el poder, los poderes de este mundo y las religiones falsas, todas unidas como un solo hombre contra Dios. Y dice que el enemigo, o sea, Satanás, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Cómo le responde el Señor a esta reunión de hombres confabulados contra el Señor, contra su ungido? Dice el 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres maldijeron, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vamos pues a meditar en este capítulo. Parece mentira, pero se nos va el tiempo muy rápido. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos hable, que el Señor nos indique, que nos muestre la necesidad de nuestro corazón. Oramos pues. Oh Padre eterno, ¿cómo podremos nosotros, Señor, ser despertados a la realidad que solamente tú ves? Oh Padre, nuestros ojos nuestra vista es tan corta, Señor. Por favor, no permitas que nos ceguemos
con las cosas de este mundo. Ayúdanos a entender la realidad que el mundo corre a su propia destrucción, que el tiempo se acaba, que tú eres verdadero. Y cuando llamas al arrepentimiento, lo haces con amor. Cuando amenazas, lo haces con seguridad. Eres tú, Señor, Dios Todopoderoso. Habla a nuestro corazón en esta mañana y permite, Padre, que aquellos que no te conocen, ahora sea el día en que caen de rodillas delante de ti. Y aquellos que te conocen teman tu nombre y nos apartemos del mal y del pecado y busquemos la santidad con más pasión para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, en esta hora. Glorifícate aquí en tu iglesia, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. El mensaje a las iglesias proviene del Señor de la iglesia. Las 7 iglesias reciben una carta y en cada carta el Señor les explica lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal y luego les hace una amenaza, una advertencia y una promesa. Arrepiéntete, no pierdas más, ven y yo te daré. Cada carta termina así. Esto está haciendo bien, esto está haciendo mal, arrepiéntete, ven y yo te daré. Las trompetas, los sellos anuncian el verdadero dueño, el dueño de la iglesia, el rey de toda la tierra. ¿Quién es capaz de abrir los sellos? Nadie. Y Juan lloraba. Y una voz le dice, no, el Cordero es digno de abrir los sellos. Las trompetas anuncian con gran ímpetu a todas las naciones que el Señor al que ellos rechazan es ahora Señor de toda la tierra. Anuncian con gran ímpetu que las naciones ahora le pertenecen a Cristo. Y ahora entonces las grandes señales que vimos en las semanas pasadas nos muestran la soberanía de Dios. Es decir, el dragón persiguiendo a la mujer que da a luz un hijo varón y luego el hijo varón siendo arrebatado, es decir, protegido porque está designado para ocupar el trono de Dios y de su Padre. Ahora entonces las copas, que es el último ciclo de 7, nos mostrará la derrota total del dragón, total, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra y de todos los que la adoran y la siguen. Tenemos ahora entonces el capítulo 15 y 16 como una sola sección. En el 15 vemos la promesa del Señor a su pueblo y el 16 vemos el juicio de Dios contra los moradores de la tierra. Pero ves tú la ternura del Señor que allí en medio del juicio hace un paréntesis y luego dice, bienaventurados los que confían en el Señor, porque no tienen que enfrentar ninguna de estas plagas. Así que el preludio a la visión de las copas es la visión del trono y los que adoran al que se sienta en él. Y aquí, por todo el capítulo, está Éxodo, la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto y cómo celebran la libertad de la esclavitud y la persecución de los enemigos. Y acá vemos nosotros que el apóstol aplica a la liberación final de los hijos de Dios, los redimidos en el día del Señor. La multitud allá en Egipto, en el mar, después de que cruzaron el Mar Rojo, está el ejército de Faraón persiguiéndolos. El mar se abre, el pueblo del Señor cruza en seco y allí parados a un lado de la playa, ven cómo el mar se cierra y se traga a todo el ejército de Faraón. Ellos ven, el Señor les dijo, quédense quietos y vean la salvación del Señor. Estos cantan el cántico de Moisés en el capítulo 15, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. No son 2 cantos, no son 2 himnos diferentes, uno para la iglesia del Antiguo Testamento y otro para la iglesia del Nuevo Testamento, es el mismo. Es decir, el cántico de Moisés, el apóstol Juan lo aplica a Cristo. Y cuando lo aplica a Cristo, la iglesia completa, desde Adán hasta el último creyente, se une en este canto. Toda la iglesia, el número total de los redimidos, entonan y entonarán el cántico del Cordero. No hay un himno diferente, es el mismo. Todos los que han creído en Cristo saben quién es Él y lo llaman Señor
Lo llaman Salvador y lo llaman Dios eterno. La misma salvación que experimentaron los creyentes de la iglesia en el Antiguo Testamento es la misma salvación que experimentaron los creyentes del Nuevo Testamento. Pero aquella misma voz que salva, que llama, que te guía, que te dirige, es la misma voz que amenaza al mundo con un juicio total y final. Todos los que se rehúsan a escuchar el sonido de advertencia de las trompetas estarán preparados para tomar el cáliz puro de la ira de Dios en las copas. Los sellos muestran a quién le pertenece el reino, las trompetas anuncian advirtiendo y las copas muestran la advertencia cumplida. Los redimidos escuchan la voz de Dios en estas advertencias, escuchan la voz de Dios en la tribulación, escuchan la voz de Dios en el castigo, en la disciplina. El mundo, cuando escucha de los juicios de Dios, se enoja, murmuran. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Escucharemos la voz de Dios hoy, esta mañana, en estos juicios. ¿Cuál será tu reacción? ¿Escucharás con indiferencia? ¿Te alejarás? ¿O te humillarás buscando el perdón y la salvación de la ira de Dios que está por ser derramada sobre la tierra? Es claro que el mundo es un caos, especialmente esta parte del mundo que sigue cayendo en el pozo de la incredulidad, de la rebeldía. Vivimos días increíblemente rebeldes a la ley natural de Dios. ¿Qué tan bajo hemos caído que no podemos ver los justos juicios de Dios en todo el mundo? ¿Cómo es que no podemos ver el juicio de Dios alrededor nuestro? ¿Qué tan ciegos estamos que no podemos caer de rodillas clamando por el perdón de nuestros pecados? ¿Qué tan endurecido está nuestro corazón que no se duele de nuestras ofensas a Dios y de escuchar las ofensas de sus enemigos? Esta es nuestra oración entonces. Quiera Dios que hoy en su palabra nuestro corazón sea quebrantado, de tal manera que podamos identificar y ver nuestro pecado de tal manera que corramos a Cristo, a los brazos de este Señor que amenaza al mundo con destrucción total, pero que al pueblo le promete salvación completa. Para Egipto, un juez justo. Para Egipto, el verdugo, el que deja caer el hacha. Para su pueblo, un Salvador misericordioso. ¿No eran mejor los judíos que los egipcios? Pero estos tenían a Cristo como Señor y Salvador y aquellos como juez verdadero. Muchos de los escritores de la Biblia hablan de este rescate de Israel de Egipto como una figura de su propia salvación, de su propio rescate. Cristo mismo habla de su propio éxodo cuando está preparándose para ir a la cruz. En Lucas 9:31, el Señor Jesucristo dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, es decir, el éxodo de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y ahora el apóstol Pablo, entonces, en su visión del último ciclo de 7, nos muestra los juicios de Dios, recordando las maravillas y los juicios que Dios descargó sobre Egipto para rescatar a su pueblo. Veamos pues este capítulo con 3 subtítulos o 3 secciones. Primero vemos el carácter de Dios revelado por sus juicios. Sus juicios nos revelan quién es Dios, del versículo 1 al 7.
Y lo veremos, el carácter de los hombres, descubierto por los juicios de Dios. Es decir, cuando el juicio de Dios viene, realmente sale el tú verdadero, del versículo 8 al 11. Y lo veremos, el carácter de Satanás, el carácter de sus seguidores, expuesto por el juicio de Dios. Es decir, cuando el juicio viene, entonces realmente se va a saber quién soy yo. Mientras que todo está tranquilo, pareciera que soy una criatura inofensiva, mis hermanos. Espera que llegue la presión y entonces sabrás quién realmente es quién. Los juicios de Dios revelarán entonces quién es quién. No habrá forma de esconderse. Veamos primero entonces los juicios de Dios revelando el carácter del Señor mismo. Dicen los versículos 15, 3 y 4, el cántico allá en el en el mar de cristal, dice: cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Escuche bien: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán. Quieran o no quieran, vendrán y tendrán que reconocer que Cristo es el Señor. Todos tus juicios son justos y han sido revelados. Dice Apocalipsis 16:15 en nuestra primera sección. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Y Apocalipsis 16:7. Y oí a otro que desde el altar decía: sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Mira, por falta de tiempo, y me voy a alargar un poquito más, pero es increíble ver la similitud que hay entre el capítulo 16 y Éxodo en la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. El primero derramó su copa sobre la tierra, el versículo 2, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Qué expone esto? Expone la maldad del corazón. Aquellos que adoran a la bestia, contra estos es el juicio. Los juicios de Dios son entonces absolutamente consistentes con su carácter santo y justo. Justos y verdaderos son tus juicios, es el canto de los redimidos. Pero los que adoran a la bestia reciben el juicio, ¿y qué pasa? Blasfeman. Cuando son presionados, no se humillan, se enojan y se quejan y murmuran. Mis amados hermanos, el Señor no está jugando con nosotros. Él no tiene intenciones escondidas. Él no tiene dobles intenciones. Él no engaña con palabras deshonestas. Él no nos miente. Él nos ofrece realmente la realidad. Es decir, el juicio contra mi pecado es de acuerdo a su carácter, justo y verdadero. Él es justísimo. Él es santísimo. Así como Él es, así son sus juicios. Ahora, fíjese bien, ¿cuál es la diferencia entre un juicio justo y un juicio verdadero? Sus juicios, todos justos, muestran el carácter del Señor. Los juicios, todos verdaderos o de acuerdo a la verdad, muestran quién soy yo, el carácter mío. El juicio de Dios es justo, muestra su carácter. El juicio de Dios es verdadero o de acuerdo a la verdad, descubre quién soy yo. Sus juicios son todos justos, demuestran el carácter del Señor. Sus juicios son todos verdaderos, descubren nuestro carácter pecaminoso. Abre la Biblia, lee la Biblia una y otra vez y vas a descubrir que muy pronto la Biblia te está leyendo a ti y no tú a la Biblia. La Biblia estará descubriendo lo que hay en tu corazón. Ciérrala, no la abras y vive engañado de que tú no eres el peor,
de todos los pecadores. Y que de alguna manera, al final del siglo, Dios pasará por alto tu pecado. Y esa es la mentira que ha mandado a millones y millones de personas al infierno. No soy el peor de todos. No, no, es que allí no, la medida no somos todos. La medida es Cristo. Sus juicios son justos, nos demuestran quién es Él. Sus juicios son verdaderos, nos demuestra quién somos nosotros. Versículo 6, del versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Y luego dice, pues lo merecen. Es decir, es verdadero, justo el juicio. En aquel día toda boca se cerrará y nadie acusará al Señor de ser injusto. Por eso en toda la narración bíblica no vemos a nadie reclamando que Dios es injusto. Si vemos que clamarán a las piedras y a las rocas y a los montes, que los cubran, que los escondan de la ira del Cordero. Pero la misma creación se rehúsa a esconderlos. No hay un lugar seguro. La misma muerte cierra su boca. No los recibe. No esconde su pecado. Él es omnisciente, Él es poderoso, Él es todopoderoso, Él lo llena todo con su presencia. Por eso sus juicios son justos y verdaderos. Romanos 3:19 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es una manera en que yo comienzo a predicar el evangelio en la calle. Primero que nada, dejarlos convictos a todo el mundo bajo el pecado. Y claro, es algo que la mayoría va a entender. ¿Cuál es lo que ellos dicen? Todos somos pecadores, pero lo hacen de una manera como tratando de mitigar el dolor de que son pecadores. Y entonces, si todos somos, entonces quiere decir que no estamos tan mal. No, no, es que en el juicio no va a ser la medida tú o yo, es Cristo. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Su juicio es justo, verdadero y final. Sus juicios revelan el carácter de Dios, siendo la máxima expresión de toda virtud. Nuestro Señor expone la maldad del hombre atrapado en la esclavitud de su pecado. Pero ese quebrantamiento, ese conocimiento del pecado es lo mismo que el Señor usó para traernos a Cristo. Cuando yo me doy cuenta entonces lo que hay verdaderamente adentro de mi corazón, es allí cuando el dolor y la vergüenza crecen de tal manera que llego a Cristo humillado, clamando por mi salvación. Veamos entonces el carácter de Dios, el carácter del hombre, quiero decir, revelado en los juicios de Dios, los versículos del 8 al 11. Dice así, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Vea las tres formas. Es decir, la primera es blasfeman contra Dios, no se arrepintieron, no le dieron gloria. La segunda es cuando el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. No le dan gloria a Dios, no dejan su pecado. Y en el 21 sella esta manera de expresar, es decir, el juicio de Dios exponiendo el carácter del hombre. El 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. No le dieron gloria a Dios, no se arrepintieron, y ¿cómo terminan? Maldiciendo a Dios. Y esto, mis hermanos, es lo que usted conoce de su propio corazón y lo que yo conozco de mi propio corazón. ¿Por qué? Porque aún en los juicios temporales podemos ver
que el corazón responde inmediatamente de dos formas. En los juicios temporales, o mi corazón se humilla y dice, Señor, tú eres justo, ¿qué puedo reclamarte yo a ti? Cuando mi corazón, cuando mi pecado es traído a la luz, es justo que tú me castigues aún más grande, aún más con más poder, aún con más intensidad de lo que lo estás haciendo. Pero ¿quién soy yo, Señor? Tú eres Señor. Yo soy tu criatura. Yo soy criatura, soy polvo. ¿Qué puedo reclamarte a ti? Y luego la segunda opción es amargarte contra Dios, con coraje, contra la vida, caminar enojado, encerrado en tu propio dolor. Y dice la Biblia, no vienen a Cristo. No vienen a Cristo. Aún en el juicio temporal de Dios. Cada plaga, cada una de las plagas que fueron derramadas sobre Egipto, la reacción de Faraón fue así. Usted lea la historia completa, por cuestión de tiempo no puedo, pero quiero leer, mínimo quiero leerle dos plagas, nomás para que vea la reacción de Faraón. Y ahora, acuérdese bien, la oración es, háblame Señor, háblame a mí. Esta palabra es para mí. No pienses en nadie más. No pienses en nadie más. Piensa en ti. ¿Cómo reaccionas tú a los juicios de Dios? Dice Éxodo 8, del 1 al 15. No pude quitarle menos, mis hermanos. Quiero leerle una de las plagas nada más y luego vean la reacción de Faraón. No pude quitarle, hacerla más cortita. Ustedes aguanten. Ustedes aguantan. Dice así, Éxodo 8, del 1 al 15. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no los quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tus siervos, los juicios de Dios cubriéndolo todo. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Sí, pudieron hacer venir ranas, pero no las pudieron quitar. Escuche bien entonces. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, oren por mí, ruéguenle al Señor por mí para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y entonces los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios al Señor. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti de tus casas y que solamente queden en el río. Y le dijo, mañana. Increíble, ¿no? Ahora tiene esperanzas de poder vencer. Y dice, está bien, ora por mí mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Señor, como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés al Señor tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero Faraón, viendo que le había sido dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Con cuánta precisión describe la palabra de Dios lo torcido del corazón, es decir, cuando está en angustia, clama, y cuando está libre, se olvida. Somos diferentes. ¿Somos acaso diferentes? ¿Nuestro pecado es diferente?
Aún los incrédulos lo pueden reconocer. Yo lo he comprobado una y otra vez. Ellos saben que cuando están en tribulación y en dolor, buscan y piden, oren por mí, pídanle al Señor. Y ese mismo hombre que humillado clama que oren por él en la abundancia, en el confort, en la comodidad, es el peor de todos. No quieren venir a Cristo. Se olvidan. Uno más. Los hechiceros, esos que hicieron las mismas ranas, pero no las pudieron quitar, le dicen a Faraón en Éxodo 8:19, este es el dedo de Dios. No hay ninguna duda, es Dios el que lo está haciendo. Pero ahora veamos una plaga más, la plaga del granizo. Y dice así, orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que del Señor es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán a Dios, ni la presencia de Dios. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Mi amada congregación, nuestro corazón está hecho del mismo material. ¿Cómo hemos de confiar en nuestro entendimiento? ¿Acaso seremos más inteligentes que Dios? Cuando Él dice, de mí compra, ven, vístete de mí, yo te daré para que no andes desnudo y tu vergüenza no sea descubierta. Aquí está el engaño, tocando la puerta de tu corazón y de tu mente, diciéndote, no, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no sería capaz de tanta rebeldía. Yo no sería capaz de hacer lo que hizo Faraón. Lo hacemos en menos escala, mis hermanos. La mala noticia es que si no has caído tan bajo como Faraón, si tú no te has revelado de la manera más grotesca, es porque la gracia del Señor, la gracia común, te ha detenido. De alguna manera, el Señor ha puesto allí una traba y otra traba para que no te pierdas completamente y no te destruyas completamente. Pero el pecado de Faraón, en cierta medida, es el pecado de cada hombre. Pero tú no vas a ser juzgado por el pecado de Faraón, vas a ser juzgado por el pecado tuyo. ¿Qué me puedes decir entonces de aquellos que son creyentes y profesan a Cristo? ¿Qué me puedes decir del pecado de ellos? Ahí está el problema. Hay confusión. Son muchos los que dicen que han creído, actúan peor que los incrédulos. Y entonces esta es el arma que usa Satanás para confundir al mundo. Pero tenemos promesas firmes de la boca del Señor mismo. Ven a Cristo, Él te va a sostener. No será el mismo caso contigo. Es si no eres hipócrita, si tú conoces tu corazón, si vienes al Señor. Esta es la promesa que tenemos de Él para todo aquel que viene. Como leímos en el Salmo 91, hay seguridad, hay seguridad. No te apartes de mí. Es el Señor el que te sostiene. No, las fuerzas no vienen de ti. Dice Juan 17:12-20 en su oración por sus discípulos. Cristo dice, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la oración de Cristo por su pueblo. No que los quites del mundo, decir, no nos vamos a ir a un monasterio, no nos vamos a apartar de la sociedad, como si fuéramos nosotros ángeles caminando con alitas ya blancas, ¿no? No, dice, guárdalos del mal. Van a caminar en medio.
del mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal. Y el Señor Jesucristo sabe orar perfectamente de acuerdo a la voluntad del Padre. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y lo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Por ellos yo me aparto como aquel cordero destinado para mojar o marcar la puerta de las casas ahí en Egipto. Eso es santificarse. El Señor Jesucristo se guardó, se separó a sí mismo para prepararse para el sacrificio por su pueblo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por aquellos que estaban en la presencia de él. Y él dice, ruego también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, y de ellos, y de ellos, y de ellos. Usted está escuchando esa sucesión de palabras. Este mensaje fue dado hace 2000 años y ha sido llevado por uno y por otro y ha sido perseguido y han sido muertos nuestros hermanos y han sufrido la persecución terrible, satánica, diabólica. Y ahora estamos en Fort Pierce, 2000 años después, escuchando el mismo mensaje que el apóstol Juan envía a sus iglesias. El juicio de Dios descubre el carácter de Dios. Es la revelación de Jesucristo, pero la revelación de Jesucristo expone el carácter de los hombres y asimismo el juicio de Dios expone el carácter de Satanás y de sus seguidores. Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nos revela el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 28 al 30, otra vez hablándoles de la seguridad. Ven a Cristo, no tengas miedo, no tengas miedo, ven. Él te promete que aunque pases por donde pases, la tribulación que pases, no te va a dejar. No vas a blasfemar como aquellos. El juicio de Dios a unos les provoca blasfemar o quejarse, a otros les provoca humillarse y adorar. Romanos 8, 28 al 30, la seguridad de la salvación. Él lo dice así, hecho está, consumado es. Llama a lo que no es como si ya fuera. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escuche bien, a estos que Él escogió, a estos que Él predestinó, a estos que Él llamó, a estos también justificó, los limpió, los lavó en la sangre del Cordero, y a estos que justificó, también los glorificó. Pasado, tiempo pasado. Es decir, si el Señor Jesucristo es tu Señor, dice la Biblia, que tiene reservada en el cielo una morada. Reservada. Nadie te la va a quitar. Ahí está. Un lugar en el cielo para el que ha creído. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es la confusión entonces? Bueno, esta es la confusión. Que así como hay creyentes verdaderos, los hay por miles, por montones, aquellos que solo profesan tener fe, pero que con sus hechos niegan haber creído. Entonces hay confusión. Estos que dicen que han creído, pero se portan peor que un incrédulo, y aquellos que dicen que han creído, pero confiesan que son pecadores todavía. ¿Con qué me quedo? Aquel dice que ha creído, pero se porta peor que uno que es ateo. Y este dice que ha creído y tú lo ves confesando su pecado, humillado. El enemigo entonces lucha contra la iglesia de Cristo, en parte con violencia y en parte, mis hermanos, con una imitación falsa, de una fe falsa, con maestros falsos y son creyentes falsos. Y aquí está la sabiduría. No vas a ser excusado porque estos son falsos. Vas a tener tú que encontrar quiénes son los verdaderos y cuál es el mensaje verdadero. Esa es tu responsabilidad. Veamos entonces por último el juicio de Dios exponiendo el carácter engañoso de Satanás
y de sus siervos en los versículos 12 al 21. Rápidamente, porque haya alguien allá en México esperando una respuesta para el versículo 16. Así es que ver cómo le hacemos y si sabremos responder a la guerra de Armagedón, que ha sido causa de películas y de libros, y de todo se llena menos de Cristo. Vamos, si nosotros podemos entonces interpretarla sin desviarnos y aún así glorificar a Cristo. El carácter, el juicio de Dios demuestra y revela el carácter de Dios. Los juicios de Dios revelan y exponen, descubren el carácter de los hombres, es decir, cuando fueron puestos a prueba, ¿qué hicieron? Aquellos que no estaban en Cristo blasfemaron. Aquellos que estaban en Cristo confiaron, rogaron ser protegidos. Dice así entonces, versículo 12 en adelante, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Por todos lados nosotros vemos aquí la historia del Éxodo, ¿cierto? Desde las plagas hasta acá. Escucha bien, ¿cómo juzgó Dios y castigó a Faraón? Dios secó el mar, abrió una pared a la derecha y una a la izquierda, y el pueblo pasó por el medio de las aguas en tierra seca. El mismo Dios que abrió las aguas para que su pueblo cruzara, ese mismo Dios fue el que cerró las aguas y los enemigos fueron destruidos. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. No hay una guerra de Armagedón literal. No hay un ejército de Rusia y de China marchando hacia Israel para derrotar a Egipto. No, lo que está diciendo aquí, todos los reyes de la tierra serán traídos a juicio. Y así exactamente, cuando pensaron ellos tener el poder y la abundancia y las riquezas, el Señor les abre un camino para que entren y se reciban su propia destrucción. Exactamente como Faraón en Egipto. Exactamente. ¿Qué pensó Faraón? Después de ver todas las señales, cuando vio el mar abierto y al pueblo de Dios cruzando, pensó que él podía hacer lo mismo. ¿Estás viendo? Y no puede hacer lo mismo. Esa fue su destrucción. Ahora el Señor está trayendo a todo el mundo a juicio. Y exactamente nos pone el apóstol Juan esa figura. El río Éufrates abierto, caminan, pero ¿qué encuentran? Escucha bien, ponga mucha atención en el paréntesis del versículo 15. Como hemos dicho mucho, en medio del anuncio de juicios y de castigo y de destrucción, siempre el Señor vuelve a hacer un llamado. Ven a mí, ven a mí. No tiene que ser así contigo. Tú que estás aquí ahora escuchando, escucha, abre tus oídos. Cree que el Señor es todopoderoso para hacer lo que Él ha prometido hacer. Salvar a su pueblo y castigar al resto del mundo. Un llamado para ti que escuchas
pesadamente. Maranata, Cristo viene. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito doblemente. Maranata, el Señor viene. Y aquí tenemos la tercera bienaventuranza de 7. Vimos la primera bienaventuranza. Qué feliz, bienaventurado el hombre que escucha, que lee y guarda las palabras de la profecía de este libro. Qué feliz el hombre que tiene la capacidad para escucharlas y creerlas, porque esto viene de Dios. La primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza es, qué feliz el hombre que muere en Cristo, por fin descansa de esta guerra en contra del pecado. Y ahora tenemos esta bienaventuranza, qué feliz es el hombre que guarda sus ropas, que vela, que está atento, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa esto? Significa que aquel que ha encontrado a Cristo, o mejor dicho, aquel que ha sido encontrado por Cristo, ha sido traído al redil de las ovejas, es la persona más feliz de todo el universo, completamente bienaventurado, completamente gozoso. Las circunstancias temporales no pueden quitar el gozo. Hablábamos en la reunión de oración, cuando la reina María, la sangrienta, amenazaba a esta mujer con quitarle a su esposo. Mi esposo es Cristo, te quitaré tus hijos. Tengo en Cristo el valor de 10 hijos y más. Te quitaré la vida. Podrás quitarme lo que tú quieras. No puedes quitarme a Cristo. Qué feliz el hombre que encuentra el perdón de sus pecados. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Habrá una batalla literal en un lugar literal llamado Valle de Megiddo o la batalla llamada Armagedón? En primer lugar, vea usted quién reúne a quién. Dice que el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra reúnen a los reyes de toda la tierra. De toda la tierra los reúne para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Dónde dice entonces que el Señor les hace guerra? Dice que se reunieron. Más no dice que el Señor peleó con ellos. Déjenme le explico cómo es que el Señor los confronta. ¿Cómo le responde a estos pueblos unidos en contra de Cristo, el ungido? ¿Cómo le responde el Señor? Con la séptima copa. Esta es la respuesta del Señor a este mundo confabulado en contra del ungido del Señor. Dice versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo y del trono diciendo, hecho está, se terminó, se acabó, consumado es. El Señor le responde con juicio. Él es el juez de toda la tierra. ¿Qué tiene que hacer el Señor para poner fin a la maldad del hombre? ¿Qué tiene que hacer el Señor para consumar el juicio contra sus enemigos? Mis hermanos, solamente tiene que regresar para vencer a sus enemigos, para destruir aquello que ya está hecho, que está consumado, que está decretado, que no puede evitarse. El juicio de Dios es imposible evitarlo. El Señor solamente tiene que regresar. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 11, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y escuche bien, y destruirá con el resplandor de su venida. Subraya allí. ¿Qué necesita hacer el Señor para ponerle fin a este siglo de maldad? Regresar. ¿Cómo serán destruidos? Con el resplandor de su venida. Cristo viene glorioso. Cristo viene majestuoso.
Su gloria será el fin. Su gloria será aquella que hará gritar al mundo que los proteja de la ira del Cordero. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, hay una parte, mis hermanos, de la humanidad que sigue estando engañada. Sigue estando engañada en su propia religión. Y dice la Biblia que estos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron la verdad. Quisieron escuchar mentiras. Quisieron que les hablaran bonito. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Es decir, le da abierta o le da entrada o le permite a Satanás, la bestia, las dos bestias, salir por el mundo y engañar a los hombres. Cuando la verdad es expuesta y es rechazada, el hombre no se vuelve menos religioso. Cuando la verdad es expuesta y es rechazada, un Dios no es suficiente. Ahora tendrán 100 dioses para cada ocasión. El Dios de los borrachos, el Dios de los ladrones. En México hay de todo, el Dios de los narcotraficantes, el Santa Muerte para los que trafican con drogas. Para cada uno tiene un altar. Cada uno tiene un altar. ¿Tendrás tú suficiente con este Señor que amenaza al mundo con un juicio total? Dice que ese poder engañoso les fue enviado por Dios para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis hermanos, la guerra de Armagedón es cuando Cristo regresa y el mundo entero es destruido con la gloria de su resplandor. Vamos a orar. Padre eterno, rogamos entonces, Señor, que tú nos ilumines, que la misma voz que un día habló con poder sea la luz. Esa misma voz hoy en esta mañana hable a nuestros corazones, que podamos ver y escuchar tu voz aquí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, pues a creerte a ti. Y ayúdanos a descubrir el engaño, ayúdanos a descubrir la falsedad para que podamos caminar con seguridad. Te rogamos, Padre, no permitas entonces que el enemigo nos confunda. Ayúdanos a estar conscientes completamente de sus artimañas, de sus ataques, pero ayúdanos a ser conscientes también de nuestra necesidad de estar alertas, velando sobre nuestro propio corazón, pues seremos juzgados por nuestro pecado, no por el pecado de los demás. Gracias, Padre, por la justicia perfecta que nos es ofrecida en Cristo. Descansamos completamente en la seguridad de tu promesa. Otra vez, Señor, glorifícate en esta tu iglesia, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.